Según la última encuesta de percepción social de la ciencia, el 33% de los españoles piensan que el cultivo de plantas modificadas genéticamente ofrece más perjuicios que beneficios. Me gustaría repetir esta pregunta entre el público, así que levantad la mano, por favor, los que penséis que las plantas modificadas genéticamente ofrecen más perjuicios que beneficios hoy en día. Sin miedo. Vale, seguro que alguno ha levantado la mano sin saber exactamente qué es una planta modificada genéticamente. Pero entiendo que la mayoría de los que levantáis la mano, que mucha gente sobre este tema tenéis muchas dudas. Seguro que tenéis muchas preguntas, pocas respuestas y necesitáis aclarar un poco las ideas antes de aceptar esta tecnología. Porque esta tecnología, el cultivo de plantas modificadas genéticamente con objeto de producir alimentos, no lo dudéis, que va a ir poco a poco incorporándose en nuestra vida. En los próximos 10 minutos me propongo un reto importante. Me gustaría conseguir que muchos más de vosotros comprendáis por qué las plantas modificadas genéticamente pueden ser beneficiosas, pueden ser incluso necesarias. En la encuesta a la que aludí al principio, hay también un 22% de personas que pensamos que son los beneficios muy superiores, entre otras cosas porque estamos fascinados con las soluciones que la ingeniería genética puede ofrecer a algunos de los problemas a los que tendrá que enfrentarse nuestra civilización en los próximos 30 años. ¿Pero qué es exactamente una planta modificada genéticamente? Por definición, un organismo modificado genéticamente es aquel que ha sido modificado mediante la adición de genes exógenos para lograr nuevas propiedades. Generalmente es en la adición de genes exógenos donde radica el problema que nos hace recelar sobre el concepto del transgénico. Quizá el problema está en la técnica. Porque esto exactamente, ¿cómo lo hacen? Voy a utilizar el ejemplo del arroz dorado para explicároslo. Se estima que existen en el mundo unos 190 millones de niños menores de 5 años que viven en una situación de pobreza tal que solamente pueden alimentarse de arroz. Y sufren, por ello, una falta de vitamina A que les provoca ceguera en el mejor de los casos. Esta falta de vitamina A afecta también a su sistema inmunitario y es responsable de al menos el 6% de las muertes de todos los niños menores de 5 años en África y el sudeste asiático. Esta falta de vitamina A se corregiría si estos niños pudieran incluir en su dieta alimentos que contuvieran el precursor de la vitamina A, la provitamina A o betacaroteno. Estamos hablando de zanahorias, mangos, frutos que es imposible para ellos comprar en su situación de pobreza. El caso es que la planta de arroz sí produce betacaroteno, pero no en los granos. Es decir, tiene los genes necesarios para la producción de betacaroteno, pero en los granos los tiene apagados y no se sintetizan los enzimas necesarios para su producción. Para solucionar este problema, los investigadores insertaron en un embrión de arroz los genes que completaban esta ruta de formación del betacaroteno, dando lugar a los enzimas que faltaban. Para ello, utilizaron un gen de una bacteria y otro de una flor de narciso. Pero esto exactamente ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se insertan los genes en la planta? Se utiliza una técnica copiada de la naturaleza, que es la técnica que utiliza una bacteria, una que vive en los suelos, cuando infecta las plantas. Seguro que habéis visto alguna vez en las bases de los árboles adultos que se forman unas agallas. En los campos habéis visto. Estas agallas las crea esta bacteria cuando infecta a la planta. Lo interesante es que en esa infección, la bacteria, de forma natural, inserta parte de su ADN, de sus genes, en la planta. Y esta es la técnica que se ha traído de un laboratorio y se ha copiado para insertar en la planta de arroz los genes que faltaban. Y entonces, ¿cuál es el problema? Llevamos casi 20 años de trabajo con el arroz dorado y podemos asegurar que las plantas tienen un comportamiento absolutamente normal en el campo y no suponen ningún peligro para el medio ambiente. El consumo del arroz, por supuesto, es seguro. Ha pasado todos los controles necesarios, que obviamente son mucho más estrictos que los que debe pasar cualquier otro alimento.
y como reza el lema de TEDx Alcoy 2018, lo más auténtico es que el arroz dorado es un proyecto de patente liberada. Se ha desarrollado con fines humanitarios, gracias al trabajo de diversos grupos públicos y privados. Y su cultivo no tiene ningún coste adicional para los agricultores de estas zonas empobrecidas. ¿No es fascinante? Debéis saber que todas las plantas que utilizamos para producir alimentos, todas las que nos comemos todos los días, se han venido modificando genéticamente desde que el hombre inició su domesticación en el Neolítico. Algunos de estos cambios han sido naturales debido a mutaciones y otros han sido artificiales debido a la mano del hombre que ha ido dirigiendo estas transformaciones para hacer las plantas más productivas o más resistentes, o hacer sus frutos más atractivos o más nutritivos. Esta mejora, digamos, tradicional, la que llevamos 10.000 años practicando, es una mejora que se basa en la observación, en el cruce o hibridación entre plantas compatibles y la selección de los descendientes más interesantes. Es una mejora fortuita, es una mejora indirecta en la que podemos fijar los caracteres positivos que buscamos, pero también podemos fijar algún carácter negativo que no nos interesa. La mejora del siglo XXI, la que nos permite la ingeniería genética, nos ayuda a dirigir estas transformaciones a los aspectos concretos que queremos. Nos permite insertar en una planta el carácter necesario que buscamos, como por ejemplo la síntesis de betacarotenos en el arroz dorado, sin perder por ello las características positivas que tiene la planta que utilizamos. Y esto significa que podemos desarrollar un arroz dorado adaptado a las condiciones concretas de una región de la India, insertándolo en sus variedades locales, que no son las mismas variedades que se cultivan, por ejemplo, en Filipinas. Cada vez sabemos más sobre cómo las plantas se adaptan a los cambios. Y esto nos permite desarrollar plantas cada vez más prometedoras. Hay muchos ejemplos fascinantes. Dos os comento brevemente. En el Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC de Córdoba están desarrollando un trigo sin gluten, apto para la población celíaca, que permitirá el consumo de harina de trigo al 1% de la población mundial que padece la enfermedad. Y para ello están usando una técnica inspirada en un descubrimiento que tuvo lugar muy cerca de aquí, en la Universidad de Alicante, mediante la cual se pueden apagar los genes en el trigo responsables de la síntesis de gliadinas, que son las proteínas que causan la enfermedad. En este caso concreto, con esta técnica concreta, no hay inserción de genes ajenos al trigo. Es decir, técnicamente no será un transgénico. Y el último ejemplo que quiero compartir con vosotros es el de las plantas que producen semillas secas. Estas plantas tienen los genes necesarios para sobrevivir a la falta de agua, pero solamente los tienen activos en las semillas, no en los tallos o las hojas. Despertando estos genes en los tallos o las hojas mediante ingeniería genética, podríamos desarrollar plantas mucho más resistentes a la sequía en cultivos de interés en África, donde tantas regiones padecen sequías casi continuas. Esto no es fácil de hacer, requiere muchísima investigación. ¿Pero lo imagináis? ¿Cultivos resistentes a la sequía en África? Es muy importante seguir investigando en la mejora genética de las plantas. ¿Y por qué es tan importante? Porque tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de alimentar a una población creciente, 9.800 millones de personas en el año 2050, en unas condiciones climáticas cambiantes que están afectando a los cultivos de todo el mundo. Y tenemos la responsabilidad de hacerlo de forma eficiente y sostenible para el planeta. Desarrollando plantas más adaptadas y, sobre todo, haciendo que estas plantas lleguen de forma justa a los países más necesitados, tendremos una de las claves para construir un mundo con menos desigualdades. Un mundo donde no haya 190 millones de niños que solamente pueden alimentarse de arroz. Ni siquiera, aunque sea de arroz dorado. Gracias.